tener alguien con quien compartir su vida. 2. También hay personas que sufren al tener bajo su responsabilidad a un ser querido enfermo o en una situación tal que no le permite a él o ella realizar lo que siempre deseó hacer. 3. También hay gente en este mundo que sufre injusticias, malos tratos, abusos y una serie de desgracias. 4. Hay gente que es lastimada físicamente de forma intencional o gente que por desgracia tuvo que perder la salud en un accidente o por causa de un conductor imprudente. Ve, yo no sé cuál o cuáles sean las experiencias más dolorosas en tu vida, aquellas que te gustaría saber por qué tuvieron que pasar. 4. Nadie en este mundo podrá sacar de tu mente eso que te produce dolor. Es probable que al igual que el israelita que descansó en el desierto o al igual que el patriarca Abraham, tú y yo tengamos que descansar con aquellos recuerdos en nuestras mentes. 5. Pero hoy te quiero invitar a que sin importar la experiencia triste que hayas tenido que vivir, veas más allá del momento o la experiencia que produce dolor. 6. Si eres fiel a tu Creador y a pesar de ello sufres, te invito a que en medio de tu dolor veas la mano de Dios, de aquel que te trajo a este mundo, de aquel que te amó desde el día en que naciste. Te invito a recordar que Él te trajo a este mundo no para hacerte sufrir sino para verte prosperar, para que seas plenamente feliz. 7. Pero te invito a recordar que para hacer realidad ese deseo de Dios muchas veces tenemos que pasar por experiencias dolorosas, experiencias incomprensibles para nosotros hoy, pero que aunque nunca ocurrieron por voluntad de Dios, Él las usará para completar el sueño que un día tuvo para ti cuando te trajo a este mundo. 8. Confía en Dios, cree en Él. Si eres un buen hijo de Dios y a pesar de ello sufres, confía en que sea lo que sea que te cause dolor o te haya causado dolor y no tenga explicación alguna para ti, Él, tu Dios, aquel que siempre te amó, Él, usará eso para tu bien. Ve el desarrollo y los cambios. 1. Cuando continuamos analizamos la vida del pueblo Israel encontramos en su experiencia grandes cambios que afectaron para siempre su existencia, pero que dirigidos por Dios siempre fueron para bien. Primero encontramos un grupo de personas felices viviendo en Egipto, luego de un momento a otro encontramos a este pueblo viviendo en el mismo lugar pero en posición de esclavos. Luego de un tiempo en el que se acostumbraron a esa vida, su situación cambia de un momento a otro, de esclavos a perseguidos o prófugos, luego de prófugos a peregrinos, luego a conquistadores a potencia militar y así sucesivamente. Pueden continuar con esta lista. Lo más interesante de esto es que hoy nosotros sabemos que casi todo esto que experimentaron no fue por voluntad de Dios, pero también hoy sabemos que Él, Dios, se valió de esos cambios para guiarlos a ser cabeza y no cola, para llevarlos a las tierras donde fluye la leche y la miel, es decir, todo lo usó para que ellos cumplan el sueño que Dios tuvo para sus vidas. 2. No sé si al analizar tu vida encuentres cambios drásticos en ella. Los cambios no siempre son buenos, muchas veces los cambios aparentemente perjudican o son malos, pero recuerda, Dios te ama, tú naciste porque Él así lo deseó y Él también guiará o usará los cambios que tengas que vivir en tu vida, para tu bien. Él te cuida y recuerda que si estás en sus manos Él siempre hará lo mejor para ti. A un soltero puede convertirse en casado, un niño en un joven, un estudiante en un profesor, un desempleado en un trabajador, una novia en una esposa y esto puedo continuar. Pero también un casado puede convertirse en un viudo, un niño en un cadáver, un estudiante en un joven frustrado que nunca acabe sus estudios, un trabajador en un desempleado, una novia en una dama que quedará sola para siempre, y esto también puede continuar. Pero recuerda que Dios quien te hizo nacer, Él desea lo mejor para ti, posiblemente no lo entiendas, posiblemente sufras al pasar por estos cambios, pero confía en Él, cree en Él. Si tú eres un buen hijo de Dios y a pesar de ello sufres, confía en tu Creador, tu Padre Celestial, aquel quien te hizo nacer. Él te dará alegría, felicidad, prosperidad, te ayudará a desarrollarte, solo deja que Él obre y que el tiempo pase. El desarrollo y las nuevas experiencias. 1. Recuerda que todo cambio trae una nueva experiencia y que toda nueva experiencia, sea buena o sea mala, es útil y será usada por Dios para tu bien. 2. Sin nuevas experiencias no puede haber desarrollo, por lo tanto debemos agradecer a Dios por cada nueva experiencia que tengamos que vivir, ya que ellas, ya sean buenas o malas, nos ayudan a desarrollarnos en este mundo. Desarrollarse, como ya dijimos, no siempre es agradable. Muchas veces encontrarnos que el camino para cumplir el deseo o el sueño de aquel que nos trajo a la existencia en este mundo significa experimentar dolor y tristeza.
Abraham, David, Pablo, Juan, Elena G. de White, y muchos otros no fueron lo que fueron al siguiente día de haber nacido. El desarrollo requiere tiempo y durante ese tiempo muchas veces tenemos que vivir experiencias dolorosas, tenemos que cambiar de una situación o posición a otra, pero con seguridad que pase lo que pase, si hemos sido fieles a Él, eso contribuirá para nuestro bien, para que el sueño de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Recuerda que tú no estás aquí por pura casualidad, tú naciste por voluntad de Dios, tú existes porque Dios así lo quiso, y cuando Él te trajo a este mundo, como cualquier padre, soñó hermosas cosas para ti, así como tú sueñas para tus hijos, Él soñó para ti, Él planificó un futuro de alegría y felicidad, un futuro de prosperidad, un hermoso vivir en este mundo, y lo más importante de todo es que Él planificó y soñó con llevarte a vivir con Él para siempre en el cielo. Es probable que mientras caminas en dirección para cumplir ese sueño de Dios pases por experiencias muy desagradables, pero no dudes, la voluntad de Dios fue que nacieses, y hoy su voluntad es que seas próspero, feliz, útil y ante todo salvo. Sin embargo, existe luego del desarrollo una etapa indeseada en la vida del ser humano, la etapa del estancamiento, y aunque no es obligatorio que se tenga que pasar por esta etapa, la realidad es que la etapa del estancamiento es experimentada por casi todos, o por todos los seres humanos. 3. Estancamiento. Por APARTASE de Dios. Lección. Sin embargo, el desarrollo puede ser truncado, puede ser hasta revertido, existen actitudes, comportamientos y circunstancias que llevan a alguien en desarrollo a paralizar su desarrollo o a revertir su desarrollo y llegar a una situación de desgracia. A la experiencia del pueblo que escapó de la espada en el desierto. 1. Al analizar la experiencia de aquel pueblo que escapó de la espada en el desierto, encontramos lecciones valiosísimas. En primer lugar, vemos a un pueblo que nació por voluntad divina, luego lo vemos crecer y desarrollarse, y como dice el texto que hemos leído, todo, gracias a la misericordia de Dios. A Dios soñó con sus primeros pasos y se alegró al verlos entrar en las tierras de Egipto, soñó con que sean una multitud y se regocijó al verlos salir de Egipto, soñó con que sean luz y se regocijó al ver a la reina de Saba viajando para descubrir el secreto de la prosperidad del pueblo de Dios. 2. Pero ciertas actitudes hicieron con que ese pueblo acabe en desgracia, siendo prisioneros de otros pueblos, perdiendo territorio cada día, perdiendo poder, perdiendo autoridad, perdiendo todo lo que un día tuvieron, es decir, no solo paralizaron su desarrollo sino que fueron en camino contrario, fueron camino a la desgracia. 3. Nuestra historia o la historia de nuestros hijos muchas veces es la misma, nuestros padres se ponen felices por cada logro, por cada sueño realizado en nuestra vida, nosotros nos ponemos felices al ver el desarrollo de nuestros hijos y al ver cómo nuestros sueños para ellos se van haciendo realidad. 4. Dios también se pone feliz al ver cómo poco a poco hacemos realidad sus planes y sueños para nuestra vida, pero la gran tragedia de muchos es que nosotros no cumplimos el sueño de nuestros padres y en vez de darles alegrías les damos tristezas, o que nuestros hijos no cumplen nuestros sueños y cuando los vemos en desgracia solo nos queda sufrir, llorar y orar por ellos. Ni qué decir de Dios, Él quien es el que te dio vida a ti, a tu familia y a todo cuanto ves. Él, al ver que sus sueños no se están haciendo realidad, sufre y llora por ti, mucho más de lo que tú sufres por un hijo. 5. Por tal motivo, saber que llevó al pueblo de Dios a una situación de desgracia es importante para nosotros, pues nos puede ayudar a vernos librera de caer en desgracia. Nosotros que al igual que ellos nacimos para triunfar, al evitar hacer aquellas cosas que ellos hicieron podemos hacer realidad el sueño que Dios tuvo para nuestra vida y como resultado hacer que nuestros padres terrenales y nuestro Padre Celestial experimenten un profundo y verdadero gozo. Ve la independencia. 1. Dice la palabra de Dios que Israel se cansó de que sea Dios quien elija a sus líderes. Ellos comenzaron a elegir a sus propios líderes, pero eso solo fue una muestra de un sentimiento más profundo. Ellos deseaban independizarse de la soberanía de Dios, no aceptaban la voz de Dios, se sentían prisioneros de Él y desearon verse librera aún de su mismo Creador. 2. No sé cuál sea tu experiencia, pero si eres padre entiendes lo que significa cuando un hijo busca su independencia. Él o ella no desean que nadie gobierne en su vida, pero ese es el caso más crítico. El caso más común es aquel más razonable, donde el hijo adquiere mayoría de edad y entonces ya toma sus propias decisiones. Eso nosotros los padres lo aceptamos. La
sociedad lo acepta, es algo comúnmente practicado, pero en el caso del hombre y Dios o de la iglesia y Dios o de tu familia y Dios, donde Dios es el Padre y tú o la iglesia o tu familia es el Hijo, eso es inaceptable. Nunca llegarás a ser lo suficientemente mayor para tomar tus propias decisiones delante de Dios. Esto puede parecer algo duro, pero es verdad, esta iglesia o tu familia o esta institución nunca serán lo suficientemente maduras como para tomar sus propias decisiones. Dios dice: yo soy papá y solo yo debo tomar las decisiones. 3. Cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones y comenzamos a convertirnos en dueños de nuestras propias vidas, es cuando comenzamos a dirigirnos lejos del sueño de Dios y más cerca de la desgracia. A cuando una persona, sin preguntar a Dios lo que debe comer o no, elige por sí misma lo que comerá, está camino a la destrucción. Ve cuando una persona se casa con alguien sin preguntar a Dios si debe hacerlo o no, entonces está en peligro de ser infeliz para siempre. Ve cuando alguien viste, habla, piensa o hace cualquier cosa por muy mínima que sea sin consultar con Dios si debe hacerlo o no, corre un gran peligro. Si hacemos esto estamos destruyendo el sueño de Dios, siendo motivo de tristeza para Dios, siendo motivo de tristeza para nuestros progenitores o seres queridos y por último siendo aún para nosotros mismos motivo de insatisfacción y desilusión. La posición. 1. Muchos de los líderes del pueblo de Dios tuvieron que enfrentar un gran problema, pensaron que estaban ahí porque Dios los había elegido pero que eso ocurrió porque se lo merecían. Un claro ejemplo de ello es Saúl. El pensar así los hizo actuar de forma inadecuada, se olvidaron que era Dios quien los había llevado a esa posición y que si se mantenían allí solo era por su misericordia. 2. Otra de las cosas interesantes que observamos en el pueblo de Dios es que ellos en verdad eran conscientes de que eran el pueblo de Dios, pero esto les llevó al extremo de pensar que eran superiores a los demás. 3. Cuando nos olvidamos que la posición nos la da Dios y no somos dueños o dueñas de ella, la usamos mal y por consiguiente, primero nos dirigimos hacia la desgracia, segundo colocamos el corazón de Dios triste, ya que nunca mientras estemos en esa situación podremos hacer realidad el plan que Dios tiene para nuestra vida, que como ya dijimos es más bueno de lo que uno se imagina. De la división. 1. Al estudiar a aquel pueblo que escapó de la espada en el desierto, nos damos cuenta que uno de los más serios problemas que enfrentó fue el divisionismo. A todo comenzó con la muerte de Salomón y la aspiración de dos de sus hijos para ser reyes. El pueblo dividido quedó débil y el enemigo aprovechó esas circunstancias para llevar a este pueblo que había nacido para triunfar a la más grande de las desgracias. 2. Cuando cada quien tira por su lado y nadie se pone de acuerdo, entonces la desgracia como que está tocando a la puerta. A cuando no existe un frente unido en el hogar o cuando los hijos tiran por un lado y los padres por otro, o cuando en la iglesia existen grupos divididos, entonces estamos rumbo a la desgracia y la ruina. Ve a quién hizo que existas tú. Al verte en esa situación solo le queda llorar, porque sabe él que sus sueños o sus planes y deseos para ti nunca se harán realidad, es decir, en una pareja desunida, en una familia dividida, en una iglesia dividida, o en una persona que tiene el alma dividida, Dios se ve limitado para obrar. El formalismo. 1. El pueblo de Dios no solo tenía problemas por su lucha de independencia o por la forma como trataban a los demás o por el divisionismo en que vivían, lo peor de todo era su formalismo. Sabían lo que debían hacer y simplemente lo hacían, como si eso sería suficiente. Estaban más preocupados en cumplir las normas que en mantener relación con el Señor de las normas. Las normas y las leyes eran su prioridad, lo que más les interesaba era que todos los conozcan por la cantidad de leyes que cumplían de forma estricta. Tenían toda la forma de un hijo de Dios pero no habían nacido de Dios. Me explico, ellos parecían ser hijos de Dios, tenían todo lo que un hijo de Dios tiene, pero en realidad no eran hijos de Dios, parecían pero no eran. Hasta tenían el apellido y ante los ojos de la gente así parecían pero no lo eran. 2. Lo peor de todo es que ellos mismos no eran conscientes de su realidad, pensaban y creían que ya eran hijos de Dios por haber nacido en Israel y por hacer todo lo que los israelitas hacían. 2. Nosotros hoy en día también podemos truncar nuestro desarrollo y dejar a medias o por último caer en desgracia por esta misma razón. El formalismo, ser adventista y vivir como adventista ante los ojos de la gente es fácil, tener la forma de un adventista es sencillo, pero no es suficiente. A ser hijo de Dios es más que bautizarse y devolver el diezmo o guardar el sábado estrictamente, es más que eso.
B. Ser hijo de Dios significa nacer de nuevo y vivir en comunión permanente con Dios, significa morir cada día al pecado y nacer cada día de Dios y para Dios. C. Déjenme decirles que igual que antes, hoy, nuestra preocupación por las formas, por lo que la gente ve, hace